Pues teníamos como proposición dos subespacios de un espacio vectorial B. Y hay que demostrar que B es igual a la suma directa de esos dos subespacios. Sí, solo sí, para todo elemento que yo me tome de mi espacio vectorial, lo escribo de manera única como x igual a x1 más x2, tal que x1 está en W1 y x2 está en W2. Nos habíamos quedado la clase pasada en que íbamos a mostrar la unicidad, la enilaira. Entonces, la ida era, supongamos que pues B se escribe de manera en suma directa con respecto a estos dos subespacios. Y nos tomamos un Y que esté en B, tal que a Y lo voy a escribir como x1 más x2, pero también lo quiero escribir como x1' más x2', ¿ok? Donde x1 y x1' pues van a ser elementos de mi primer conjunto, y x2 y x2' van a ser elementos de mi segundo conjunto, ¿ok? Como son iguales con respecto a Y, x1 más x2 lo voy a escribir igual que x1' más x2'. Ajá. En este caso, ¿por qué? Porque Y las Y son iguales, ¿no? Entonces, aquí vamos a sumar el inverso aditivo de x1' en los dos lados, como x2' menos x2, ¿ok? Ahora, en este caso, x1 menos x1', ¿en dónde están? En B, en W1, ¿no? ¿Por qué? Porque es un subespacio vectorial. Y x1 y x1' están en W1, entonces la suma, la resta, está en W1. Y en este caso, pues también está en W2, ¿no? Entonces, x1 menos x1' están en W1 y además están en W2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que está en la intersección de esos dos conjuntos. Es decir... Oh, perdón, pero creo que en la segunda parte de la conjunción es x2, ¿no? Porque es x2 menos x2' menos x2 para W2. En la siguiente. La x2', ¿no? Estoy restando de este lado a x2', a x2. No, sí, sí, pero es que en la otra, cuando hiciste la conjunción, creo que estaba como, estaba x1 y x1 de nuevo, pero en el subconjunto 2. Ah, sí, lo siento. Aquí, muy bien. Ok, súper. Bueno, en la conjunción, y yo, ¿qué? Entonces, ¿eso qué quiere decir? No, pues también está en X, en W2. O sea, sí, está bien lo que dijiste, pero en este caso, como x1 menos x1' es lo mismo que esto, y este elemento está en W2, entonces x1 menos x1' también está en W2. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, también se vale lo tuyo, lo que dijiste, pero para fines de la demostración, x1 menos x1' también está en W2. Porque esto es igual a ¿quién? A x2' menos x1, ¿no? Y esto pues ya sabemos que está en W2. O sea, esto es igual a esto. Sí, porque es una doble contención, ¿no? Entonces, por eso es que nos da el... bueno, por eso es que podemos encontrarla en W2. No es doble contención, es una igualdad. Ah, ok, ok. Acuérdense, en la igualdad nosotros tomamos los elementos. O sea, es que la igualdad es diferente entre conjuntos y entre elementos.
Si yo digo que un elemento es igual a otro es porque directamente son iguales. Y si yo digo que un conjunto es igual a otro es que los elementos que están dentro son iguales a los elementos que están en el otro conjunto. Ok. ¿Sí? Entonces, en este caso, Sí. como x1 menos x1' era igual a x2' menos x2, que este elemento está en W2, entonces, pues como son iguales, obviamente tiene que estar entonces en W2. Entonces, en este caso, tenemos que x1 menos x1', pues están en el intersección. En el anterior, es que no sé si copié bien o no, pero es que dice que el hecho de que sean iguales, al final... Ah, no, nada, es que copié mal, perdón. No, nada, es que había copiado mal. Ok, no te preocupes. Bueno, estamos aquí, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Bueno. Entonces aquí ya obtuvimos que esa resta de esos elementos están en la intersección, pero nosotros estamos hablando que por hipótesis B es igual a la suma directa de W1 y W2. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos, por definición de suma directa, es igual al conjunto que tiene el cero. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un elemento que pertenece a un conjunto y ese conjunto solo tiene un elemento, ese elemento es igual, ¿sí? O sea, esto quiere decir que x1 menos x1' es igual a 0. Entonces, x1 menos x1 es igual a x1', perdón. ¿Sí? Y es análogo en el caso para x2. Sí. ¿Sí? Entonces, al hacerlo para x2, obtenemos entonces, si me regreso, que y se escribe como x1 más x2 y también se puede escribir como x1' y x2', pero si nosotros encontramos que esos elementos son iguales, entonces se escribe de una sola forma. Por lo tanto, y se escribe de manera única. De manera única. ¿Ok? Va. Perdón, Ya. ¿podrías regresar tantito a la página anterior, porfa? Claro. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Entonces, esa fue la ida. Ahora vamos a hacer el regreso. ¿El regreso qué me dice? Ah, mira, yo tengo mis elementos y en un elemento en B, ¿ok? Tengo mi x en B, tal que x se va a escribir como x1 más x2 de manera única, ¿ok? En este caso, ¿qué tengo que demostrar? Quiero demostrar que B es igual a la suma directa de estos dos conjuntos, donde W1 y W2 son subespacios vectoriales de B. Entonces, ok, me tomé un elemento, sí, sea X que está en B. Entonces, como lo puedo escribir de manera única, ¿esto qué significa? Por definición de suma de dos conjuntos, esto es la definición, ¿no? Entonces, X está ¿en dónde? En la suma de los conjuntos grandotes. ¿Ah? Porque por definición de suma de conjuntos es, te tomas un elemento de aquí y lo sumas con otro elemento de acá. En este caso, esto pasa, ¿no? Por definición. Esa es la hipótesis que tenemos. Solo nos hace falta ver que la intersección entre estos dos conjuntos es el conjunto 0. Bueno, es el conjunto que tiene el 0. Entonces, para ver eso, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues, sea un elemento distinto de 0, tal que ¿qué? Pues quiero ver si llega una contradicción para el caso en el que pueda encontrarlo en la intersección. Sea un elemento distinto del 0, tal que lo encuentro en la intersección. Entonces, X está en W1 y X está en W2. Ahora,
Como X ya sabemos que está en la suma de W1 y W2, por lo que acabamos de demostrar anteriormente, porque mi X está en B. Entonces X lo puedo escribir como ¿quién? Como X más 0, donde X está en W1, y como son subespacios vectoriales, el 0 está en cualquiera de los dos conjuntos, ¿no? Entonces el 0 está en W2. Y además a X lo puedo escribir de dos maneras, o sea, son dos casos, son o pasa uno o pasa el otro. Entonces, lo puedo escribir como 0 más X, donde 0 pues está en W1 por ser subespacio vectorial y X está en W2. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo te puedo escribir a tu vector X de dos maneras, o esta o esta. En el caso 1, X está en W1, pero no está en W2. Y en el caso 2, X está en W2, pero no está en W1. Eso contradice ¿qué? Que esté en la intersección, ¿no? Porque si está en la intersección, quiero que esté al mismo tiempo en los dos lugares. Y aquí la manera en cómo lo estoy escribiendo me está diciendo, ¿sabes qué? Solamente lo puedes encontrar en este conjunto o lo puedes encontrar en este conjunto. No lo puedes encontrar en los dos. Por lo tanto, esto contradice que X distinto de 0 esté en la intersección. Por lo tanto, ¿qué elemento únicamente está en los dos conjuntos? El 0. Por lo tanto, X es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la intersección entre los dos conjuntos es 0. Ahora, ya demostramos que yo me tomo un elemento en B y lo puedo escribir como la suma de dos elementos de W1 y W2, y además que la intersección es igual al conjunto que tiene al 0, por lo tanto puedo concluir que B es la suma directa de esos dos subconjuntos. ¿Sí? Ahora, ya vamos a empezar a ver lo que son combinaciones lineales. ¿Qué es una combinación lineal? Pues es como la representación de un vector en función de otros vectores. Exactamente, ¿no? Muy bien. De manera general, como dice su compañera, esa es la definición, ¿no? En este caso, recuerden que si estamos hablando de vectores, estamos en un espacio vectorial, ¿ok? Y además de eso, me voy a tomar un subconjunto de ese espacio vectorial. Aquí no me están diciendo que si el subconjunto es un subespacio vectorial, solo me están diciendo que me tomo un subconjunto. Y me tomo un elemento en B, tal que a B lo puedo escribir como una combinación de elementos de S. Ajá. Obviamente ponderados por unos escalares. En F, en su campo. ¿Ok? Eso es una combinación lineal. Las combinaciones lineales tienen muchas aplicaciones en diferentes, por ejemplo, en el área de estadística, para los que quieran llevar estadística y para los actores, que es obligatoria. Cuando ustedes tienen una cantidad de datos, lo que ustedes van a buscar es, ¿de qué forma encuentras una combinación lineal? O sea, vas a encontrar estos números, de hecho, estos números, prácticamente los escalares, tal que me puedan explicar el fenómeno. Ahora les voy a enseñar algo. Déjenme traigo la pantalla para acá. ¿La ven? Sí. Ok. En este caso, podemos observar que tenemos dos vectores. Estamos viendo el vector 3,0 y el vector 0,6. O sea, en forma general y más visual, estamos en R2. A través de estos dos vectores, si yo los pondero, en este caso están ponderados por 1, yo puedo obtener otro vector que es justamente la suma de estos mismos. Y estos vectores, si yo los sigo ponderando por diferentes números, a ver si funciona.
me va a seguir dando otro tipo de vectores. Y al fin y al cabo me van a estar generando mi espacio. Inclusive números negativos. Se va a seguir generando mi espacio. El vector suma, como lo veíamos en geometría analítica, pues es prácticamente, yo proyecto de manera paralela este vector aquí arriba y de manera paralela el vector de acá, y pues en donde está la intersección de estos dos, pues puedo unirlo a través del 0, el vector suma. Bueno, bien, entonces, además de eso, nosotros estamos definiendo el span de un conjunto. ¿Alguien me puede decir cuál es el span o el generador de un conjunto? Es cuando multiplicamos por varios elementos del campo a nuestros vectores, tal que nos generan el generador. No. Nos genera un espacio, ¿no? Un espacio, sí. Ahora, este conjunto va a ser prácticamente, ok, yo tengo un vector y ese mismo vector lo puedo escribir como una combinación lineal. Y tengo otro vector y ese mismo lo puedo escribir como otra combinación lineal. Entonces, el span o el generador es el conjunto de todas las combinaciones lineales que puede tener un subconjunto de un espacio vectorial. De todas. Ahora, por definición tenemos que el span lo voy a poner así. Si les causa algún tipo de conflicto que lo defina así o pongan mejor generador, avísenme. Del conjunto vacío, por pura definición, es el conjunto que tiene el 0, ¿ok? ¿Cómo lo demuestras? No lo sé, por definición. ¿Por qué? Porque luego vas a decir, el 0, el conjunto 0, pues sí es un subconjunto de cualquier espacio, ¿no? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con sus combinaciones lineales? Por definición, estás diciendo, ok, sí está bien. Como también estoy considerando al conjunto vacío un subconjunto de B, pues también le tengo que obtener su espacio generador, ¿no? Por pura definición. Ok. Además de eso, tenemos un teorema. Lo demostramos con el profe, pero lo vamos a utilizar. Vamos a definir el span en grandes rasgos de cualquier subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio vectorial. ¿Sí? Eso hay que tenerlo, o sea, que cumple con las propiedades, o sea, todos los elementos que tenemos aquí, ¿qué son? Combinaciones lineales. No son un elemento en particular, son combinaciones lineales. O sea, imagínense una suma finita. Y además de eso, si yo tengo a un B tal que B es un subespacio vectorial de B, entonces el span, el generador de cualquier subconjunto, es un subconjunto de ese subespacio vectorial. O sea, yo me tomo aquí un subespacio vectorial de B y por propiedades, el generador de este es un subconjunto de ese subespacio vectorial de B. Ahora, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Si yo tengo un subconjunto de B y digo que ese conjunto me genera a B, quiere decir que todas las combinaciones lineales de ese subconjunto va a ser mi espacio vectorial. Eso lo vamos a tener porque vamos a ver unos resultados con eso, ¿va? Ahora, vamos a ver unas demostraciones y los ejercicios. No, vamos a ver este. Vamos a ver. Dice, prueba que el conjunto de los polinomios de grado n con coeficientes en f es generado por el conjunto 1,x, x a la n, ¿no? Ahora, ¿qué es generado? ¿Qué quiere decir? Este es mi conjunto S, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero obtener? Primero, pues, ¿cuál es el generador del conjunto 1,x, x a la n, ¿no?
Según por definición, son todas las combinaciones lineales, ¿no? Entonces yo voy a agarrar un coeficiente, lo voy a multiplicar por el primer elemento de mi conjunto, agarro un siguiente conjunto y así. Entonces va a ser lambda 1 por 1 más lambda 2, bueno, lambda 0, pero será más bonito. Lambda 0 por 1, lambda 1 por x, más, lambda n menos 1 por la x a la n. Tal que los lambdas i's están en mi campo, que en este caso el campo está definido como f, no sé quién es exactamente, ¿sí? Por definición. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para probar que es el generado por? Pues tengo que ver, si yo me tomo un elemento aquí, tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el span es un subconjunto ¿de quién? De este. Nos hace ver, falta ver la otra contención. Entonces, sea un polinomio P que esté en los polinomios, ¿no? Entonces yo a P lo puedo escribir como A0 de manera general, A1 por X más, a NX a la N, ¿no? Ahora, esto es igual a lambda 1 más, lambda 0, perdón, más lambda 1X más, lambda N menos 1 a la XN. Sí, solo sí que. ¿Cómo sabemos que dos polinomios son iguales? Si cada uno de los coeficientes de cada X es igual, ¿no? Entonces, sí, solo sí, lambda I es igual a I para toda I desde el 0 hasta N menos 1, ¿no? ¿Y esto va a pasar? Pues solo es la condición que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, encontramos que las lambdas, tales que me ofrecen la combinación lineal de mi polinomio. Por lo tanto, P está en mi span de esa S que estamos definiendo, ¿no? Por lo tanto, mi P está en el generador del conjunto 1x a la n. ¿Sí? Ya. Así es como cuando les digan, demuestra que algo genera, pues únicamente tienes que mostrar una contención porque ya sabes que el generador es un subconjunto del conjunto, ¿no? Va. Pero entonces, o sea, ahí demuestras que está ahí porque lograste igualar los coeficientes. Exactamente. Porque al fin y al cabo, lo que tú tienes que buscar siempre es encontrar esos coeficientes que te resuelven la ecuación. Esa es una ecuación, ¿no? Si tú encuentras los coeficientes que te resuelven la ecuación, vas a encontrar esa propiedad de que está en ese conjunto. Porque al fin y al cabo, por definición del conjunto, es una combinación lineal tal que lambda 0 vale algo, no sé cuánto vale. Lambda n menos 1 vale algo, no sé cuánto vale. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me tomo el polinomio sobre x igual a 1 más x, ¿cuánto vale lambda 0? En el caso en el que las lambdas están en el span de mi 1x, x al cuadrado, x hasta la n. ¿Cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale lambda 1? 1. ¿Cuánto vale lambda 2? 0. Sí, ¿no? Hasta lambda n, todos valen 0. ¿Sí? Entonces aquí ya de manera específica estás diciendo, ah, mira, ¿sabes qué? Sí me generó, porque yo me agarré un polinomio, este ya es un polinomio específico, y encontré cuánto vale lambda 1, que es un número ya específico, ya sé cuánto vale lambda 1 y cuánto vale lambda 0. Entonces yo ya sé que este polinomio yo lo puedo encontrar como la generación de esos coeficientes y de esas x's de mi span. ¿Sí? Vamos a probar que si yo me tomo un subconjunto de B,
B es un espacio vectorial, ¿ok? B espacio vectorial. Entonces, W es subespacio de B. Sí, solo sí, el conjunto que me genera a W, perdón, es igual a mi conjunto. Ujú. ¿Sí? O sea, por hipótesis en MIDA tenemos que es un subespacio y tenemos que demostrar las dos contenciones. Regreso tenemos que son iguales, entonces tengo que demostrar que es un subespacio. Ujú. Va, vamos a hacer la demostración. ¿Le puedo cambiar? Entonces, de ida tengo. Ahora, como hipótesis tenemos que W es un subespacio vectorial de B, ¿no? Entonces, tenemos la proposición que les recordé desde el principio. Si tenemos un subespacio vectorial y yo tengo un subconjunto, o sea, sabemos que como W es un subespacio de B, pues este mismo es un subconjunto de B, ¿no? Y si se acuerdan, habíamos visto que el span de cualquier subconjunto de B está contenido en algún subespacio de B. Entonces, pues nos conviene poner que el span de ese subconjunto está contenido en ese espacio, en ese subespacio vectorial. Ok, entonces nos hace falta ver la otra contención. Sea W en la B grandota. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo escribir a W como una combinación lineal de elementos de W? A W lo podemos escribir como 1 por el mismo, ¿no? Entonces, esto significa que el 1 está en el campo y pues el W que estoy tomando aquí, pues también está en la B grandota, en mi conjunto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya escribí a B como una combinación lineal de elementos de B con un escalar. Por lo tanto, pues W está ¿en dónde? En el generador de B. De W, perdón. Entonces ya demostramos las dos contenciones, ¿sí? Perdón, ¿cómo llegamos a que W pertenece al spam? Okay. La definición de span de un conjunto te dice, yo me tomo los elementos de ese conjunto y yo los puedo multiplicar por escalares y voy a generar otros elementos. Eso significa que son combinaciones lineales. Cualquier combinación lineal, no me importa cuál es. O sea, solo te dice que cualquiera. Ese es el conjunto span. Entonces yo digo, a W, por comodidad lo puedo escribir como 1 por W más 0 por un W1 más 0 por un W2 más 0 por un WN, por ejemplo. Entonces, a W ya lo escribí como combinación lineal de elementos de W grandota. Entonces, que creo que la W se conjunta. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Entonces, como ya encontré la combinación lineal, ¿qué quiero encontrar siempre en la combinación lineal? En este caso no nos importa quién tomar ahorita en esto, ni siquiera sé cómo es, ni nada, pero sí me importa decir de manera específica quién es el escalar. Ya lo encontré, entonces ya puedo decir que está en el escalar. Ok, ahora, el regreso. Dice, uy, otra vez. Supongamos que el span de W es igual a W, esa es nuestra hipótesis, porque vamos con el regreso. Hay que demostrar, por demostrar que es un subespacio vectorial. Ustedes eso lo tienen que saber de memoria. ¿Qué tenemos que demostrar? En el 0 es cerrado bajo la suma. Se puede multiplicar, bueno, se puede multiplicar por cualquier lambda en el campo y va a estar todavía en nuestro subespacio y
Tiene inverso. ¿Sí? Prácticamente. Ok. O sea, están inversos que ya lo multiplicas por cualquier escalar y ya el inverso ya está, ¿no? Porque cualquiera puede ser menos 1 y ya. Súper. Entonces, hay que ver si el 0 está. Vamos a ver. El 0 está en el span. ¿Sí? Ya que al 0, ¿cómo lo puedo escribir? Cualquier escalar por un elemento. Voy a borrarle el W, si no se van a confundir. Y yo también. Por un elemento. Por definición de span, se supone que si está aquí es la combinación lineal de algo. Aquí no se ven tantos sumandos porque pues no puedo sumar. Si suma más ceros, pues no importa, ¿no? El 0 es lo mismo que esto, por lo tanto el 0 está en el span. Pero ¿qué pasa? ¿El span dónde está? ¿Es igual a quién? A W, ¿no? Entonces el 0 ya está en W, ¿sí? Súper, ya. Hay que demostrar que W, ¿no? Pues hay que ver siempre en W. Ahora, vamos a tomarnos a X y a Y en el span. Por conveniencia hay que tomárnoslos aquí para ver qué pasa con ellos. Si yo me los tomo aquí, entonces van a existir vectores en W y escalares, tal que yo al multiplicarlos, aquí vean lo que estoy haciendo. Si se dan cuenta, no me estoy tomando a los mismos vectores, no me estoy tomando a las mismas lambdas, porque me están generando a quiénes, a dos elementos distintos. Pero estos, el UI y el BI, si están en W, y el beta I, lambda I, son escalares, o sea, están en el campo. ¿Qué tengo que hacer? Pues los sumo, ¿no? Lambda 1, U1, más. Lambda N, UN, más beta 1, P1, más. Beta N, BN. Ajá. Y esto es una combinación lineal de elementos. Es una U y esta es una U. ¿De elementos de quién? Las U's y las B's y son elementos, son vectores. Y las betas son escalares. Entonces yo estoy escribiendo esto, la suma de estos dos elementos que están en el span, como igual una combinación lineal. Se extendió la combinación lineal porque los vectores son distintos. Pude haber puesto los mismos vectores, pero de manera más general pueden ser distintos. Entonces esto significa que la suma está en el span. ¿De quién? De mi W. ¿Pero quién era el span de W? W. ¿Sí? Y pues es análogo para lambda X, ¿no? Que esto va a ser igual a lambda con la misma definición que teníamos. ¿Quién era lambda? Con lambda 1. Lambda 1, U1, más. Lambda N, UN. Porque X está en donde me lo estoy tomando. Igual en el span. Esto va a ser el producto. ¿Sí? Y pues ahora los nuevos lambdas son estos, ¿no? Lambda por lambda 1, o sea, son los nuevos escalares de mi combinación lineal. Pero sigo teniendo una combinación lineal ¿de quiénes? De los U's, I's que están en W. Por lo tanto, lambda por X, pues está ¿en dónde? En el span de W. Pero el span de W vimos que por hipótesis es igual a W. Por lo tanto, ya demostramos que tiene al 0, que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto. Por lo tanto, W es un subespacio vectorial. ¿Sí? Una pregunta. Yo no entendí bien por qué en la ida, el span de W está contenido en el espacio vectorial. En la proposición
proposición que vimos al principio, fíjense las ideas. Dice, el conjunto de todas las combinaciones lineales de S, acuérdense, ese es el span de S, es un subespacio vectorial. Y además, todo subespacio de B, supongamos un W, tal que ese es un subconjunto de W, entonces el span de S es un subconjunto de B. Aquí, ¿qué tenemos? El span de W. Tenemos a W, es un subconjunto siempre del mismo, ¿no? Va, ya tenemos esa hipótesis. Y además de eso, este W, ¿quién es? Es un subespacio de B. El hecho de ser un subespacio me está diciendo, ok, entonces el span de este punto es un subconjunto de W. ¿Sí? O sea, la proposición te dice, tengo un subconjunto, punto y aparte. El subconjunto puede ser un subespacio, no me importa, ¿ok? Ahora, tenemos que este es un espacio vectorial. Ajá. Y además de esto, si yo tengo a W subespacio vectorial, tal que ese es un subconjunto de W, entonces el span de S es un subconjunto de W. ¿Sí? Ahora, aquí si W sí es un subconjunto de W, y además por hipótesis de la proposición tenemos que es un subespacio, o sea, recuerde, esta es la hipótesis fuerte, que es un subespacio vectorial. Como tenemos por hipótesis que W es un subespacio vectorial, y además de eso, pues cada conjunto es un subconjunto de sí mismo, entonces pues podemos prácticamente sustituir porque tenemos las hipótesis. ¿Sí? Es la proposición 5. Si nos tomamos a dos subconjuntos de B, arbitrarios, no sé si son subespacios vectoriales, pero pues sí me gustaría que fueran distintos del vacío, porque pues si son iguales al vacío, pues es muy, como dicen, trivial la demostración, ¿no? Entonces vamos a suponer que son distintos del vacío. Entonces, el span, el generador de la unión, de S1 unión S2 es igual a la suma de las combinaciones lineales. ¿Sí? O sea, recuerden que estas son combinaciones lineales. Es un subconjunto grandote, que cada elemento es una suma grandota. Finita, pero es una suma. Entonces, para demostrar esto hay que demostrar dos contenciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una igualdad de conjuntos. Entonces, demostración. Vamos a hacer la primera contención. O sea, sea un X que esté en el generador, en el span, de la unión de esos dos conjuntos. Entonces X lo puede escribir como que, recuerden que son combinaciones lineales. Como la suma, esto es una combinación lineal. ¿De quién? De AI por XY, suponiendo que el elemento tiene n vectores, más la suma de BJ, YJ, hasta M. ¿Por qué lo estamos escribiendo así? Porque estoy diciendo, si está, este conjunto es muy grande, ¿no? Porque es más grande que el propio S1 y el propio S2. Entonces tú me estás diciendo, ok, voy a juntar todos los vectores de S1 y S2. Ahora, en este caso, yo puedo decir, ¿sabes qué? Entonces, ¿cómo va a ser el espacio generador de esa unión de todos esos vectores? Por ejemplo, si S1 era el 1,0 y S2 era el 0,1, entonces yo puedo escribir como lambda por 1,0 más lambda 2 por 0,1. Y ese es el span de la unión. Entonces aquí yo ya estoy, en esta suma yo estoy diciendo, pues todos los elementos de S1 en este caso van a ser XY,
los voy a multiplicar por una y, no son iguales, acuérdense de eso, y a todos los elementos de S2, que van a ser los Y's, o sea, estos vectores de YJ, perdón, son los elementos de S2. Entonces, así es, por eso estamos definiendo al span de la unión. Donde XY está en el primer conjunto, YJ está en el segundo conjunto, y va del, perdón, no es igual, es pertenencia, a N, J va del M. O sea, te estoy diciendo que no necesariamente tienen los mismos elementos. Y pues ahí BJ para cualquier elemento están en el campo. Y por definición de suma de dos conjuntos, lo voy a regresar tantito aquí. Le voy a cambiar el color. Esta suma, ¿en dónde está? Es una combinación lineal ¿de quién? De elementos de S1. Exactamente. Entonces, ¿en dónde va a estar? En el span de S1. Entonces, tengo que la suma de los A y XY están en el span de S1 y de manera análoga para S2. Por lo tanto, por definición de suma de conjuntos, ¿en dónde encontré a mi X? En la suma de mis dos conjuntos, de los span de cada S1 y S2. Ajá. Sí. Ya. Lo tomé en la unión, en el span de la unión, y lo encontré en la suma de los span. Entonces ya tengo la primera contención. ¿Puedo cambiar? Vale. La otra contención es, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que tomar un elemento en la suma. En este caso, por conveniencia, me puedo tomar la suma de dos elementos. O sea, X más Y, quiero que esté en la suma de los span. Al fin y al cabo, X más Y es un elemento más. Es un vector más, solo que, pues, por conveniencia lo voy a escribir así. Ay, bueno, SP, perdónenme. Span. ¿Sí? Ahora, pues, con más razón lo voy a meter aquí. Y al Y lo voy a meter aquí. Entonces, a mi X lo puedo escribir como la suma de mis AI, XY, hasta N. Y a mi Y lo puedo escribir como la suma de mis... ¿Sí les puse BJ o les puse As? Las BJ por YJ, de hasta M. Ajá. Y pues sumo los elementos. Y pues va a ser la suma grandota. BJ, YJ, hasta M y hasta N. No importa quiénes más grandes, si son iguales. Entonces, esto por definición, ¿en dónde está? Ya sabemos que está en los dos, ¿no? Está en la unión, ¿no? Porque Ajá. yo me estoy tomando elementos de aquí, de la XY, o me estoy tomando elementos de la YJ. Entonces, mi suma la encontré en una combinación lineal de elementos de vectores de S1 y de vectores de S2. Acuérdense que la unión te va a tomar todos los vectores de todos. La intersección solo los que sí son iguales. Entonces, sí se ve la diferencia, ¿no? Va. Entonces, por lo tanto, pues ya demostramos lo que queríamos demostrar, las dos contenciones, ¿no? Ahora, les voy a introducir algo. Esto va a una proposición, pero esta proposición les va a ayudar para cuando vean independencia y dependencia lineal. Porque a ustedes les dicen, mira, me tomo un conjunto y puedo tomarme vectores. Pero no te están diciendo de qué manera o de qué manera tan fácil puedes encontrar esos vectores para generar todo un espacio. Porque, por ejemplo, yo me podría poner 1,1, 1,3, ¿no? O 1,1, 1,2. Y tú te preguntas, ¿esos vectores me podrán generar todo mi espacio? ¿O existirá algún vector
que nunca puede hacer combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a hacer la proposición 6 del PDF que dice: se abre un espacio vectorial y es un subconjunto de B tal que va a cumplir estas propiedades. Cumple estas propiedades. Ya casi acabo, ¿eh? Si yo me tomo una combinación lineal de elementos de S, y estas son iguales a 0, entonces sus elementos, sus coeficientes son iguales a 0. Bueno, estas son dos propiedades que tiene que cumplir. Tal que los B's I's los voy a encontrar en mi S, los A's I's en mi campo, y las I's van a correr de 1 hasta N, ¿ok? Entonces vas a demostrar que si yo me tomo en un elemento en el span de S, yo lo voy a escribir de manera única como combinación lineal de vectores de S. Como combinación lineal de vectores de S. ¿Sí? Va, vamos a hacer la demostración. Demostración. Yo me tomo un X en el span. Por conveniencia me voy a tomar los mismos vectores, pero diferentes escalares. Acuérdense, vamos a probar unicidad, vamos a demostrar entonces por contradicción esto. Me voy a tomar otra combinación lineal. Entonces, pues como son iguales esos vectores, los puedo, o sea, esas combinaciones lineales son iguales a X y X es igual, siempre igual a sí mismo, los voy a igualar. ¿Ok? Entonces tengo que A1 por B1 más AN por BN es igual a B1 por B1 más BN por BN. Resto los valores. Bueno, paso del lado izquierdo la parte de las B's y me va a quedar esta resta de los coeficientes, ¿sí? Porque comparten vectores. Y además de esto, esto es igual a 0. Pero por hipótesis tenemos que, si tengo una combinación lineal de elementos de S y son igualados a 0, entonces sus coeficientes son ¿qué? Iguales, ¿no? Porque se están restando. Son iguales a 0. Ajá. O sea, sus coeficientes son iguales a 0. Sí. Por lo tanto, A1, ahí, perdón, para hacerlo más general, AI menos BI es igual a BI, perdón. Así, más rápido. Entonces, los coeficientes que nosotros obtenemos debido a que elementos de B están igualados a 0, entonces, por hipótesis también tenemos que cumple con la propiedad de que, ¿qué? De que estos coeficientes son 0. No necesariamente son 0 cuando esto está igualado a 0, pero tenemos por hipótesis que sus coeficientes son 0. Entonces, pues sus coeficientes son iguales. Por lo tanto, podemos escribir de manera única
Por lo tanto, escribimos de manera única. De manera única. Uy. ¿A quién? A X. Y esto es importante porque cuando ustedes vean lo que es combinaciones lineales, independencia y dependencia, van a ver esto. Ustedes van a tratar de buscar estos vectores tal que cumplan con estas dos propiedades. O sea, a ustedes les va a interesar ahorita de qué manera yo puedo construir mis vectores de mi subconjunto tal que cumpla la propiedad de que su combinación lineal sea 0 y además que sus coeficientes sean 0. Tienen que buscar esa manera. Porque esa manera, ¿qué te está determinando? Que si yo me tomo algún elemento y lo escribo como combinación lineal de estos vectores que cumplen con esas propiedades, entonces yo nunca voy a encontrar a unos A's diferentes porque la combinación me hizo que fuese única. Entonces, nosotros queremos eso, encontrar la combinación única para generar espacios. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar a ver eso, yo creo, de combinaciones lineales, independencia y dependencia, que es justamente la última propiedad que les metí para que lo tengan en cuenta.